Argentina enfrenta serios desafíos ambientales. La contaminación y la gestión de residuos son problemas persistentes que afectan tanto a las grandes ciudades como a las comunidades rurales. El cambio climático no solo se manifiesta en fenómenos meteorológicos extremos, sino también en el impacto sobre nuestros recursos hídricos y la agricultura. La biodiversidad, una de nuestras mayores riquezas, está en riesgo debido a la deforestación y la expansión de la frontera agropecuaria. Además, la movilidad urbana sostenible sigue siendo un reto en las principales ciudades del país. Pero, ¿qué acciones podemos emprender desde nuestras posiciones? ¿Cómo podemos contribuir al manejo adecuado de los residuos, combatir el cambio climático, proteger nuestra biodiversidad y promover una movilidad más sostenible en una ciudad como Rosario? En este espacio, exploraremos estas preguntas y más, abriendo un diálogo que nos permita compartir experiencias, inspirarnos mutuamente y proponer acciones concretas tanto para individuos como para instituciones. En el capítulo anterior, el cambio climático profundiza las condiciones de desigualdad social y obviamente que quienes más sufren las consecuencias del cambio climático objetivamente son los sectores más vulnerables. Entender esto, lo ambiental como algo no, está lo ambiental, está lo social, está lo económico, sino como, lo ambiental como englobador, digamos, de todas esas dimensiones, que un poco lo decías, Enrique. Mira, lo que vos podés hacer, o te invitamos a que hagas, es esto. Y a partir de ahí, cuando hay un entendimiento desde dónde aportan, lo que pueden aportar, es cuando dicen, por esto yo si hago esto, que está dentro de mi metro cuadrado, estoy colaborando en algo mucho mayor. La falta de información de cómo algo que tiene un impacto ambiental es también un impacto positivo en la parte social. Entonces, cuando vos unís esas cuestiones, te das cuenta que no es que nada más tenés que, reciclar y listo, sino que también ese reciclaje puede ser una solución para otras personas. Necesitamos sumar fuerza. La Usina Social Presenta Impacto, un podcast que une algunas voces expertas, testimonios de quienes están haciendo la diferencia para debatir sobre la urgente necesidad de cambios en las políticas ambientales en diferentes niveles. Participan en esta oportunidad Enrique Esteves, ministro de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, Melissa Alonso, presidenta de STS, licenciada en Recursos Naturales y docente de Ciencias Agrarias. Gaspar Mac, ingeniero en sistemas, lidera una empresa de tecnología y triple impacto que trabaja para evitar la pérdida de biodiversidad. Guillermina Raba, CEO de Ecomond, una startup de triple impacto. Francisco Preiti, miembro de STS, antropólogo, profesor de la UNR y becario del CONICET en la temática del conflicto por los incendios en las islas. Modera Cecilia Nieto, secretaria de la Usina Social. Yo digo también recordar que buscaba y veía lo del 5 de junio como el Día Internacional del Medio Ambiente, entender que en los últimos años hablamos de ambiente, ¿no? Un poco siguiendo esta línea de pensar, no como un medio, sino como parte y haciendo foco en las personas y cómo este concepto hoy se mira y se entiende de una cuestión más integral y holística, y me parece que todo lo que están planteando ustedes va en ese camino, ¿no? Dicho esto, me gustaría, hay algunas cuestiones ya las mencionaron, pero para hacer más foco, en cuáles son las acciones concretas, algunos ya las mencionaron, que están llevando adelante desde sus lugares, y cuáles son las que invitan e impulsan a hacer desde las personas, las familias, para generar o para tocar esta fibra, que decía Gaspar un poco, que por ahí pueden cambiar modos, pueden cambiar formas de relacionarlos a veces con la basura o con el ambiente, que puedan mejorar nuestra calidad de vida, nuestras políticas y nuestras instituciones, ¿no? De qué manera, cómo hacemos también con cuestiones concretas, ¿no? Y cómo lo están haciendo. De hecho, muchos de ustedes lo están haciendo, entonces, era terminar un poco con una reflexión en ese sentido. Retomando una escena que habías relatado, Enrique, de si la gente sabe hasta dónde llegan los residuos y cómo termina ese proceso, pensaba en la escena inversa, que es qué consumimos, de dónde viene aquello que uno compra en el mercado, en el supermercado. Y en ese sentido le quiero dar el pie a Melissa
STS tiene un proyecto en curso que es de la huerta a la olla, que es justamente evidencia una preocupación por el consumo, que es, diría yo, una de las áreas más problemáticas dentro del ambiente o de la discusión ambiental, porque si bien ya no se puede discutir que el crecimiento económico, ¿no? esta discusión entre crecimiento económico y cuidado del ambiente ya es una discusión, como decías, bizantina, ya no se puede saldar. El capitalismo, digamos, es más fácil imaginar el fin del mundo en las narrativas apocalípticas que el fin del capitalismo. Entonces, eso nos lleva a pensar, bueno, ya estamos en este modo de producción inercial, nos lleva a pensar en el consumo, ¿no? A mí me lleva a pensar en ese área como un lugar donde podemos preguntarnos, desnaturalizar nuestras maneras de consumo. Y ahí creo que esta actividad que lleva adelante este proyecto, que lleva adelante STS, es muy interesante porque vincula también la pregunta por el consumo con la articulación social, con la vinculación, con la construcción de colectivos sociales, que cualquier catástrofe que nos agarre, y de hecho hay catástrofes en cámara lenta, como la desigualdad, si se quiere, más vale que nos agarre organizados, ¿no? En ese punto coincido en que la sociedad, mientras más articulada esté, mejor, ¿no? Sí, bueno, nosotros en STS tenemos actualmente 3 grandes proyectos activos, que bueno, uno de ellos, como comentaba Fran, es de la huerta de la olla. Lo que hace el proyecto es juntar donaciones de dinero de personas, ciudadanas, y con ese dinero compra productos agroecológicos a productores de la zona, alimentos, digamos, y esos alimentos se donan a comedores de la ciudad. Este proyecto surge en plena pandemia, hablando de la pandemia otra vez, pero bueno, surge también respondiendo a una creciente demanda de comedores, o sea, que crecieron la cantidad de comedores y a su vez crecieron la cantidad de personas que asistían a esos comedores. Y también viendo un poco que por ahí los alimentos que les llegaban a los comedores no eran alimentos de calidad. Entonces, esa problemática por un lado, y la otra era la problemática de que los productores y las productoras agroecológicas habían perdido su principal canal de comercialización, que eran las ferias, que por las pandemias obviamente se cancelaron. Entonces, bueno, no podían ubicar sus productos, sus alimentos. Entonces, bueno, se intentó conectar esas 2 problemáticas. Y actualmente, bueno, trabajamos con una serie de productores y con una lista muy grande de comedores que se van rotando. Se trata de donar a más o menos 3 o 4 comedores por mes. Y, o sea, la acción no es que termina ahí, sino que la idea es preguntarnos, bueno, justamente como decía Francisco, ¿qué estamos comiendo? ¿De dónde vienen esos alimentos que consumimos? Que muchas veces las verduras vienen del Cinturón Verde de Rosario o incluso de localidades cercanas. ¿Quiénes son las personas que están detrás de esa producción? Visibilizarlas y cómo lo hacen, y fundamentalmente aquellas que producen de manera agroecológica. Y bueno, y por un lado también visibilizar la problemática de los comedores. Esto creó como una especie de vínculo, tal vez no tan directo, pero entre quienes producen y quienes consumen, que es el objetivo, digamos, también, achicar esa brecha. Y también creó como una cierta reconfiguración de cómo se preparaban los alimentos en los comedores, como un interés en aprender. Bueno, también teníamos una nutricionista en un momento que ella hacía como un nexo también ahí de cómo preparar esos alimentos. Y bueno, este es como nuestro proyecto donde trabajamos más la cuestión de la agroecología y la soberanía alimentaria en particular. Después tenemos otro que es Carpoolear, probablemente algunos de ustedes han usado, que es una plataforma para compartir viajes en auto.
que el objetivo no solo es, bueno, reducir, por un lado, la cantidad de autos en circulación, por ende, reducir los gases de efecto invernadero que eliminamos a través de la combustión de los autos, sino también compartir experiencias entre personas que por ahí no se conocen. De ahí han surgido un montón de vínculos de distinta índole, comerciales, amorosas, de amistades, etc. Y también un poco eso, como fomentar la comunidad entre las personas. Es un proyecto que funciona a base de trabajo voluntario, lo cual es inexplicable por la cantidad de usuarios que tiene. Hoy ya estamos como al borde ahí te queremos cambiar, digamos, la plataforma y demás. Así que bueno, toda contribución es bienvenida. Y como tercer proyecto tenemos Rosario en Bici, que busca fomentar el uso de la bici en la ciudad como medio de transporte. También fomentar la movilidad activa, no solo de la bici, sino también del caminar, de habitar la ciudad, de que las ciudades estén pensadas para las personas y no para los autos, que es como usualmente se piensan las calles. Es un proyecto también bastante activo en lo que es incidencia en políticas públicas. Ha tenido mucha conversación tanto con el Estado municipal como en el provincial. Y siempre, como decía Fran, tenemos como un eje, siempre está detrás, es como el eje un poco del consumo, ¿no? Tanto de alimentos, que deriva también muchas veces en residuos, porque muchas veces los alimentos que consumimos están empaquetados, sino también, de cómo nos movemos, de generar un poco de comunidad, de acercamiento, digamos, entre las personas y de pensar las ciudades para las personas, para vivir bien y para habitarlas, digamos, y hacerlas propias. Y además de esos proyectos también vamos participando en distintas cuestiones que tienen que ver con otras organizaciones. Por ejemplo, somos parte del colectivo de Más Río Menos Basura, y trabajamos también así con otras organizaciones, ya sea en la propuesta de políticas públicas o de ordenanzas, o también formamos parte de ciertos espacios que se habilitan del Estado. Por ejemplo, la otra vez participé en la mesa sobre el trabajo de la Ley Yolanda a nivel provincial y también a nivel nacional. Y así vamos como tratando también de estar presentes, digamos, en la cuestión más política. Y es un espacio que está abierto a la participación. Como dije antes, todos trabajamos voluntariamente, es un espacio muy flexible de participación. Y así que cualquier persona que quiera acercarse, nos pueden escribir y participar en cualquiera de todos esos proyectos que me olvidé uno, que como ahora estamos como medio sin actividad, me olvidé, pero es Resapiens, que trabajamos específicamente con educación ambiental. Empezamos con educación ambiental más transversal a lo que es la universidad y la escuela secundaria, y los últimos años nos orientamos más a lo que es formación docente. Pero esos son como nuestras áreas de trabajo. Siempre STS se caracterizó por tener proyectos de impacto hacia la comunidad, fundamentalmente orientados en la ciudad de Rosario, o a nivel provincial, pero más focalizados en Rosario. Y siempre buscamos eso, como somos muy, digamos, cuidadosos con la comunicación y somos muy críticos, digamos, en ese sentido. Pero siempre tratamos de llevar todo lo que nos preocupa, lo que discutimos, el conocimiento, digamos, que generamos internamente en proyectos, traducirlos en proyectos concretos. Yo un poco desde la responsabilidad que tengo hoy, que es la verdad que muy importante en términos de cuáles son las obligaciones, para decir de alguna manera, legales que hay que llevar adelante. Insisto con lo que planteaba al principio, necesitamos sumar fuerza porque la debilidad es total, ¿no? Y algo que también siempre dije, en nuestro país lamentablemente, los marcos legales muchas veces son más expresiones de deseo que una realidad, ¿no? Entonces nos acostumbramos y naturalizamos
que lo que está escrito en un papel está perfecto, pero que después eso no se hace operativo, ¿no? Y que cuando vamos a ver, bueno, cuál es la repartición o el área específica pública del Estado que está encargada de cumplir con esa norma, esa repartición o no tiene el plan, o no tiene las herramientas, o no tiene el financiamiento. Como dije al principio también de este podcast, esto no es una cuestión ni de improvisación ni de voluntarismo, ¿no? Es decir, no es que hay un botón rojo para todo mal y un botón verde, y justo en una oficina, y en esa oficina justo hay un tipo o una tipa que está dale con el botón rojo, digamos, ¿no? O sea, es mucho más complejo. En ese sentido, una de las cosas que más me entusiasman y que estamos impulsando es un trabajo de la región centro, es decir, con la provincia de Entre Ríos y con la provincia de Córdoba, para compartir información, para compartir saberes, experiencias, para compartir también normativas. Hay cuestiones que estamos abordando de manera que tenemos la obligación de abordar de manera conjunta, ejemplo con Entre Ríos, el tema pesca y todo lo que es el cuidado obviamente del río Paraná, pero también tema pesca lo estamos tomando con Córdoba porque hay una cuestión también de turismo y de comercialización de la pesca que tiene que ver con Córdoba, entonces también trabajamos en conjunto las 3 provincias, así hay muchas cosas para trabajar entre las 3 provincias. Otro tema es el tema que si bien no pertenecen tanto a las áreas del Ministerio de Ambiente de ninguna de las 3 provincias, tiene que ver con el tema manejo de fuego. Nosotros somos, creo, que la única provincia que tiene por ley absolutamente prohibido el tema del fuego y, bueno, estas cosas, ¿no? Esa prohibición genera que, aunque no lo sepamos, somos la provincia que en la estadística nacional mayores focos de incendio tiene. Y que no tiene nada que ver con lo que vimos en los últimos años de los humedales de las islas, digamos, que vimos en la costa, ¿no? Que tienen que ver sobre todo en el norte de nuestra provincia. Y que por tener una ley que prohíbe absolutamente el tema del fuego, no tenemos planes de manejo del fuego porque no están previstos. Entonces tenemos que repensar, por ejemplo, algo que es polémico, pero decir, che, si nosotros no repensamos la ley que prohíbe totalmente el fuego, no podemos trabajar en la prevención del fuego, ¿no? Y esto que supuestamente somos una provincia que prohíbe totalmente el fuego, tiene la contracara, creo que como, no sé, es una opinión medio genérica, pero como cualquier prohibición genera un resultado contrario al que se busca. Entonces, para nosotros poder trabajar con otras provincias es muy importante. Eso es algo que estamos haciendo y que la verdad que me genera un entusiasmo. Obviamente, todo lo que tiene que ver con planes de ordenamiento territorial, con gobiernos locales, es algo que también estamos impulsando no solamente desde el Ministerio de Ambiente, sino también como gobierno, con distintas áreas del gobierno de la provincia de Santa Fe. Es algo complejo, pero estamos encaminados en eso, cómo fortalecemos el sistema de áreas naturales protegidas que tenemos, cómo impulsamos también, y estas son cosas que estamos hablando también con las otras provincias, ¿no? Corredores biológicos, que es algo que para nosotros es muy importante, y cómo lo vinculamos con la producción. El INTA de Oliveros, acá muy cerquita de la ciudad de Rosario, está teniendo un trabajo muy interesante respecto de esto, ¿no? Bueno, en la cuestión energética que se mencionaba, lógicamente necesitamos entrar en un proceso de transición energética, se están fortaleciendo algunos programas como es el de prosumidores, que es que cada consumidor, aparte de consumidor, puede ser el que provea, digamos, de energía al sistema, y eso es algo importante. Cómo trabajamos en eficiencia energética, cómo trabajamos también en materia de movilidad, que nosotros tenemos también un ámbito de trabajo en el Ministerio que es de movilidad sustentable, para tener los planes de movilidad sustentable, pero esos planes pueden existir, pero también pueden estar en una biblioteca. ¿Cómo los llevamos adelante, digamos, ¿no? Es el desafío más importante. La utilización de biocombustibles, por ejemplo, en el transporte público, que es un tema a discutir, pero que también garantiza, obviamente, bajar las emisiones y evitar también seguir contaminando el aire que respiramos. Intentamos trabajar con el Ministerio de la Producción de la manera más cercana posible, porque entendemos que el gran desafío también tiene que ver con repensar de alguna manera y hacer una transición, y en eso el Estado tiene que estar muy presente, ¿no? en un proceso de transición hacia distintos modelos productivos.
Ahora, creo que el desafío más grande, siento que el desafío más grande que tengo es que en la toma de cada decisión, en la construcción de cada decisión de una política pública, hay muchos elementos, ¿no? Como lo que decidimos en nuestras casas, ¿no? Esta decisión va a ser efectiva, cuánto cuesta, la cuestión presupuestaria, distintos temas. Bueno, tiene que estar también la cuestión ambiental en la construcción de esa decisión. Y eso es algo muy complejo, porque, digamos, frente a la urgencia de la crisis social, económica, la necesidad de producir esto, lo otro, y ese tema como que, no, hay que incluirlo, porque también esa producción se va a sostener en el tiempo si efectivamente tiene una cuestión de conciencia ambiental que hoy efectivamente no está. Así que esas son varias de las cosas que estamos llevando adelante. Me olvido un montón, ¿no? Hay una ley del árbol en la provincia de Santa Fe que es re importante y que hay que también hacerla operativa. Cómo renaturalizamos nuestras ciudades, eso es algo que también lo tenemos que pensar, y en eso todos podemos hacer un aporte en la puerta de nuestra casa, digamos en el lugar donde tiene que haber un arbolito y no lo hay. Por supuesto las cuestiones vinculadas al consumo, ¿no? Ahora, en la responsabilidad nuestra está, por ejemplo, el tema residuos, que está en manos de los gobiernos locales en realidad, pero que también tenemos hoy una ley en la provincia que no funciona, que es así, que está bien en los papeles, pero que es una expresión de deseo, que los gobiernos locales tienen un montón de limitaciones económicas y presupuestarias para poder hacer un buen tratamiento de los residuos, pero también por otro lado hay una falta de conciencia porque los basurales a cielo abierto están a 2-3 kilómetros del pueblo y eso nadie lo ve, entonces tampoco nadie lo controla, y hay, entre comillas, otras urgencias, pero no hay ni siquiera un protocolo para abordar un basural a cielo abierto, y eso es muy grave, digamos, ¿no? Entonces, tomar conciencia ayuda también para obligarnos y obligar a empezar a tomar medidas sobre esto, ¿no? Y yo creo que, si bien nosotros tenemos una responsabilidad como funcionarios públicos, lo más importante es, y esto obviamente que a uno, por supuesto, le duele, digamos, no poder mostrar una solución inmediata, pero para mí lo más importante es lograr tener una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta hoy, en muchísimos otros temas de los que estamos hablando, no existe, con lo cual gran parte de mi tiempo y de mi energía está en, si tenemos que tener un rol como Estado, que ese rol vaya en una misma dirección en un tiempo sostenido, digamos, ¿no? Y no que estemos todo el tiempo de una banquina a otra, sin efectivamente tener una incidencia sobre esta realidad. Desde Comón nosotros principalmente estamos ahora fuertemente con un proyecto que se llama Mochiluz, donde invita a esto de lo que les comentaba al inicio, este triple impacto, en el cual realizamos mochilas con plástico reciclado, y estas planchas que realizamos las llevamos a la parte de marroquinería, donde hacemos mochilas que tienen lámparas solares, y estas son entregadas gracias a empresas que quieren sumarse y quieren aportar. Son entregadas a diferentes comunidades y lugares donde los niños no tienen acceso a la electricidad. Y es muy loco porque, por ejemplo, hace 3 días nosotros estuvimos en la isla y cuando entregamos a los niños la mochila con lámparas solares, los niños se sabían todo de energías renovables porque ahí en las casas la mayoría tienen paneles solares. Y ellos me decían, yo digo, bueno, ¿y para qué la utilizarían a la Mochiluz? Y me decían, ¿sabes qué bueno que está para poder yo transitar a la noche de un lugar a otro? Porque si no, no puedo transitar, dice. Porque muchas veces hay una realidad que en sectores vulnerables, capaz que el grupo familiar tienen un celular que se lo comparten. Y vos podés tener un regenerador, podés tener un panel solar, pero bueno, tenés ciertas cuestiones que a veces tenés casas que no lo tienen. Entonces, de ese lado, planteamos como una solución real y que también invita un poco a hacer este puente entre lo que es la educación, las personas y lo sustentable, desde ese lado. Y lo más lindo que tiene este proyecto de Mochiluz es que también capacitamos a mujeres vulnerables, les enseñamos este oficio que es el de la marroquinería, hacer estas planchas con plástico reciclado,
Y hemos tenido casos de los cuales una señora, me acuerdo, me decía, yo tomaba pastillas para dormir a la noche y ahora, haciendo estas planchas, no necesito tomar pastillas. Porque todo lo que es creativo, todo lo que invita a la creatividad, también lleva un poco esta parte psicológica de las personas. Entonces también abordamos esta salida laboral a mujeres en situación de vulnerabilidad, que ellas mismas hacen las planchas, que estas planchas se confeccionan, que convierten en mochilú y que son entregadas para niños que no tienen acceso a la electricidad. Entonces ahí generamos un ecosistema espectacular en el cual abordamos la salida laboral, el impacto ambiental, porque cada mochila tiene 400 gramos, equivale a 400 gramos de plástico reciclado. Es decir, que con 5 mochilas aproximadamente 1,7 CO2 se recupera, que es un montón. Entonces, desde ese lado abordamos la parte de mujeres en situación de vulnerabilidad de salida laboral. Abordamos el reciclado y abordamos también la parte importantísima que es el acceso a la educación y el acceso a la electricidad a través de la mochiluz a los niños que no tienen acceso a la electricidad. Entonces la verdad que estamos súper contentos, emocionados, como también se están sumando empresas y siempre invitamos tanto a personas, comunidades, empresas que quieran donar, que quieran sumarse al ecosistema, porque realmente es una necesidad importante la que queremos abordar con los niños. Y creo que esto es una construcción entre todas las empresas, tanto privadas como también el sector público, para poder sumarnos y poder también generar un impacto real y positivo no solamente al medio ambiente, sino a lo social. Bueno, para terminar, yo en el 2018 decidí crear Workcloud y poder manifestar mi propósito de vida. Básicamente generé Workcloud con el objetivo de poder impulsar, que sea un espacio que me permita innovar, impulsar y desarrollar negocios con un modelo de negocio de triple impacto y a partir de la tecnología. Hoy Workcloud está compuesto por principalmente tres empresas. Una es una empresa de tecnología que tiene más de 15 años acá en Rosario, con operaciones en Estados Unidos, México, España. Y es una empresa BES, que la certificamos en el 2020 y lo que busca básicamente es trabajar la sostenibilidad del lado de la tecnología. Desarrolla software con foco en triple impacto. Y ahí tiene un trabajo muy importante en las empresas, entendiendo cómo a partir de la tecnología podés, por ejemplo, hacer medición de huella, podés entender, no sé, voy a poner un ejemplo, pero tiene un cliente muy grande que es el quinto forwarder más grande de México. ¿Cuánto un container que estamos viendo de un depósito en China y lo estás poniendo en México, cuántas emisiones de gases de efecto invernadero estás generando a partir de un buque, conocer el tipo de combustión del buque, por qué rutas van, etcétera? Entonces se utiliza la tecnología para poder de alguna manera también medir de forma recursiva y remota, digamos, todo lo que son en este caso son emisiones, y además de eso es difundirlo a las empresas o al cliente. Puse un caso, pero eso es a partir de eCloud. Yo hace 4 años desarrollé SMOD. SMOD es una empresa que se dedica a implementar sistemas de bicicletas públicas en ciudades emergentes de Latinoamérica. Voy a decir algo porque es curioso, pero yo inicio SMOD por una iniciativa de el Negro Mora, que era una persona que trabajaba, que estaba en STS, que nos había invitado a armar con eCloud la primera aplicación de Rosario en Bici. Y el negro dice, Gaspar, escuchá, esto es algo que podríamos hacer, que se podría hacer desde eCloud. Y con una iniciativa de él nos presentamos a la ampliación del sistema de bicis pública en el 2017 acá en Rosario. Nosotros ganamos esa licitación y a partir de ahí empiezo a conocer y entender el impacto que tenía la movilidad sustentable en una ciudad. Y a partir de ahí entendimos que, bueno, que nosotros podíamos desarrollar una tecnología que pueda, de alguna manera, que permite implementar sistemas de bici en ciudades emergentes. Hasta ese momento, estamos hablando del 2017, estaban en Buenos Aires y estaba Rosario nada más, que como una de las ciudades en Argentina que tenían sistemas de bicicletas públicas, y había muy pocos en toda Latinoamérica. Solamente había en ciudades capitales o ciudades muy grandes. Bueno, nosotros en ese momento, en el 2018, desarrollamos una tecnología que es una patente de invención argentina que, bueno, permite ser hasta 5 veces más económico la implementación del sistema de bicis, y no solamente permite ser más económico, sino que permite implementarlo, porque no necesita infraestructura de las ciudades.
Bueno, hoy ESMOD es la segunda empresa más grande de movilidad sustentable de Latinoamérica, tiene 9 ciudades, este año tiene un plan de expansión en 5 ciudades de Argentina. Nosotros este año ya nos estamos expandiendo, digamos, toda la Argentina a través de distintas entidades financieras. Hasta ahora nosotros siempre le vendíamos a gobernadores o a intendentes y ganábamos licitaciones. Es el primer año que una entidad financiera de carácter nacional decide hacer el plan de movilidad sustentable más grande que tuvo Argentina en su historia, que va a implementar sistemas de bici pública en 5 ciudades del norte del país. Lo cuento, yo ya no estoy más operando la empresa, no soy más gerente, soy accionista principal, pero me llena de orgullo decirlo. Para nosotros fue nuestra primera tesis de inversión de empresa de tecnología y de impacto. Y también de alguna manera me permitió entender cómo es una empresa que el impacto ambiental viene dado por la mitigación de reemplazar viaje en combustible fósil por movilidad sustentable. Ahí empiezo a entender acerca, bueno, del impacto que tiene la generación de mitigar los gases de efecto invernadero, cómo esos gases de efecto invernadero producen el calentamiento global. Uno de los problemas de la crisis climática. Cuando llego a crisis climática, o sea, no sé si se dieron cuenta, porque soy muy curioso y bastante autodidacta, medio peligroso, empiezo a entender que otro de los problemas de la crisis climática era la pérdida de biodiversidad. Cuando llego a pérdida de biodiversidad, empiezo a entender que estaba dado principalmente porque la naturaleza no se pone en valor en términos económicos. Y había instrumentos, existen instrumentos como los mercados de carbono, que de alguna manera ponen en valor los servicios ecosistémicos que brinda un árbol, que es capturar carbono entre ellos. Y bueno, y la realidad es que en mí, la quema de los humedales generó una sensibilización especial. Empecé a entender todo este mundo y cuando empiezo a darme cuenta que en realidad el gran problema era que no se estaba canalizando financiamiento hacia la regeneración de ecosistemas y no se estaba pudiendo poner en valor, yo, bueno, a partir de enero del 2023 creé Nativas. El mood, el propósito de Nativas la creé con el objetivo de poner en valor a la naturaleza. Nativas es una empresa que se dedica y dedica su tiempo, su vida, su esfuerzo y toda la gente que trabaja en Nativas en generar instrumentos, ¿sí? O utilizar instrumentos que estén dados para poder incorporar naturaleza en los distintos. Nosotros empezamos desde agroecosistemas, pero tenemos 5 ejes de acción. Un eje de acción es el agro, otro eje de acción es ciudades. Nosotros estamos trabajando en la cuenca. Estamos produciendo más de 150.000 plantines de especies nativas acá en la región, con un invernadero en Pérez. Tenemos un abordaje en comunidades rurales. Cuando hablaban en comunidades rurales, tenemos proyectos de 1.800 hectáreas en Jujuy, en una comunidad que se llama Vinalita, una cooperativa de 70 familias que tenía un permiso de desmonte de las 1.800 hectáreas. Llegamos nosotros, le hicimos una estructuración de poder obtener crédito de carbono a partir de una metodología. A mí me enorgullece decir que la Universidad Nacional de Rosario fue el ente verificador de la captura de dióxido de carbono, digamos, del proyecto. Emitimos créditos de carbono de ese proyecto, se los vendimos a los créditos de carbono a una empresa mexicana para compensar sus emisiones. Y hoy en día, esto fue hace un mes, la cooperativa nos informó que el plan de desmonte estaba completamente dado de baja. Hoy para nosotros el plan que nosotros le dimos a Plan Vista a 3 años, que poder generar empleos verdes en la comunidad, en la cooperativa, es algo que para ellos es más valor eso que el valor económico. O sea, poder generar empleo genuino en la cooperativa con una visibilidad de 3 años, inversiones concretas, para ellos es, bueno, que empieza a suceder. Esa es la startup que estamos llevando, que se llama Nativas, la cual hoy le dedico el 100% de mi vida, de mi tiempo, y para mí son por lo menos mis próximos 10 años de vida. Y bueno, esos son como los ejes de acción que estamos llevando, que estamos trabajando, que estamos impulsando, y creo que por eso me tiene hoy acá y bueno, estamos hoy conversando. Para mí es súper nutritivo poder seguir siempre escuchando a los chicos de CTS, a Enrique, que venimos teniendo charlas, discusiones, hablamos acerca del ambiente, del rol del Estado, de los empresarios y todo. Y bueno, como que lo sigo mucho a través de Lucho, que es un amigo, y bueno, estaba buenísimo y celebro que estemos acá conversando. Buenísimo. Yo solamente para terminar, 1 minuto de cada uno, si le tendrían que ustedes hablar a una institución como la usina, en su compromiso con el ambiente, o cualquier institución de Rosario, ¿qué le dirían? Yo lo primero que se me ocurre, que hagan separación de residuos y que hagan compost. Eso para mí es algo como que te transforma la cabeza.
Yo les diría lo mismo, pero me sumo al reciclado de plástico y que nos llamen, que nosotros venimos tranquilamente a la hora que sea y pasamos a buscar todo lo que sean plásticos de un solo uso, bolsas de un solo uso, banner. Bueno, bienvenido sea. Perfecto. Yo diría que continúen en esta misma línea de articular distintas voces y de generar lazos sociales entre distintos actores, el Estado, actores privados, sociales. Son experiencias, me parece, que justamente ante muchas veces la anarquía de las políticas públicas, de los discursos globales que son contradictorios, al final quedan las experiencias sociales y el lazo, ¿no? Me quedo como en palabritas, pero comparto lo del rol de articulador, creo que es súper importante. Me quedo también con el rol de difusor. Para mí la usina siempre tuvo, mirá lo que te iba a decir, desde Quintín Palma en la pandemia. Hay que traerlo a Quintín. Estuvo bueno. Y hay que traerlo a Quintín y que hable de ambiente, pero porque de alguna manera, no sé, lo digo a modo, pero se lo quiere decir, sí, pero tienen un rol para mí de difusión que está muy bueno y es súper importante y creo que está bueno para explotarlo. Y en tercer lugar, un poco como convertir en un lugar de encuentro de todas estas temáticas, toda esta gente, por ahí cada uno estamos orbitando en sectores por ahí distintos y hace falta de un espacio donde diga, bueno, puedo ir a este espacio y generar esos espacios. Falta un generador de espacios, de tener discusiones. Hoy vinimos acá a compartir y cada uno contar, pero yo creo que también falta el espacio de venir a discutir, o sea, pero discutir en términos y abrazar el término de discutir. Nosotros estuvimos el año pasado hablando bastante con distintas entidades y para mí fue súper enriquecedor. Y lo más enriquecedor fue, mira, darnos cuenta que tenemos el mismo propósito, la misma visión, pero distintos caminos. Entonces entender, decir, mira, yo lo hago de mi espacio, no te pido que lo compartas, pero este es mi camino y busco lo mismo que vos. Lo hago de este lado y yo asumo mi rol, mi responsabilidad. Y entender que, bueno, que cada uno tiene ese camino y eso se genera por el espacio, por estar en un mismo espacio. Me parece que son un poco le dejo en esas tres palabras, con eso, pero bueno, me encantaría y creo que lo están haciendo, pero bueno, va por ahí. Sí, me sumo, obviamente, me parece que es eso de articular voces, no solo para conversar o discutir, sino también para construir, creo que es lo que se necesita. También de seguir promoviendo por ahí actividades culturales o de difusión, de educación que tomen estas temáticas y que crucen no solo actores que podemos pensar que están directamente relacionados con lo ambiental, sino otros actores por ahí más sociales que uno pensaría como, bueno, ¿qué tienen que ver? Pero obviamente, como dijimos antes, lo ambiental atraviesa todo, entonces poner en conversación a distintos actores que no necesariamente provengan de lo estrictamente, digamos, ambiental, con otras organizaciones o grupos o entidades públicas privadas que sí lo hagan, me parece que eso es súper rico y fundamental. Así que sí, comparto lo que dijeron. Muchísimas gracias, nos llevamos lo colectivo, la participación, la transformación, el compost. Yo me comprometo para traer una compostera y una clasificación de residuos. Me comprometo. Está grabado, les agradezco un montón y bueno, nada, ojalá que también este compromiso que nosotros tengamos el inicio de, venimos y el fortalecimiento de seguir trabajando este tema. Así que realmente muchísimas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que un placer. Gracias. La Usina Social presentó Impacto. Escucha todos los capítulos de la serie en nuestras plataformas digitales. Conoce más sobre nuestro espacio en lausinasocial.org.